John Britten fue, sin duda, una de las mentes más brillantes de la historia del motociclismo. Sus creaciones nos hicieron ver las motos como nunca antes lo habíamos hecho. De todos modos, lo más relevante de la historia de John Britten no son los progresos técnicos que ha logrado, sino lo que pudo haber sido. Britten nació en Nueva Zelanda, una isla remota al sur de Australia. Cuando él nació, la isla contaba con menos de 3 millones de habitantes, pero sin embargo ha sido la cuna de grandes hitos del motociclismo. Pilotos como Simon Cravar y la leyenda de Superbikes Aaron Slade han llevado la bandera de este remoto país a lo más alto. Historias como la del neozelandés Bart Munro, el anciano más rápido del mundo, han conmovido a varias generaciones, incluso ha sido llevada al cine siendo interpretada por el oscarizado Anthony Hopkins. En un ambiente bucólico que inspiró al propio Peter Jackson a filmar El Señor de los Anillos, y con estos precedentes, nació en 1950 el que para mí es el neozelandés que más ha aportado al mundo del motociclismo y una de las mentes más brillantes dedicadas a la moto. El paso por la escuela de John Britten no fue fácil, su dislexia entorpeció su aprendizaje, pero con trabajo y paciencia conseguiría destacar. Su habilidad por la mecánica era tal que con 12 años había construido su primer kart. En verano de 1963, la vida de John cambiaría para siempre. Durante las vacaciones y jugando con sus amigos por esos paisajes dignos de la Tierra Media, se encontraron abandonada una Indian Scout de 1927, a la que Britten le brindaría una nueva vida, siendo su primera inclusión en el mundo de las motos. Además del mencionado Bart Munro, su otro ídolo, el que le inspiraría a forjar su leyenda, era el también compatriota Bruce McLaren, piloto y constructor de Fórmula 1 cuyo legado sigue hoy presente, fundándose una de las estirpes más legendarias del mundo de la competición. Siguiendo la estela del propio McLaren, Britten estudiaría ingeniería mecánica, su vocación, tomando clases nocturnas mientras trabajaba en una empresa de hornos industriales. Una vez graduado pasaría a diseñarlos, convirtiéndose en una autoridad en este ámbito. Sería un ingeniero polifacético, incluso llegaría a diseñar una máquina voladora que imitaba el aleteo de los pájaros, lo que hizo profundizar a fondo sus estudios sobre aerodinámica, los cuales serían importantes más adelante, aunque el éxito financiero llegaría años después dedicándose al mundo de la construcción. Su tiempo libre lo seguía invirtiendo en restaurar vehículos, mientras que su afición por correr en moto seguía viva, atendiendo a carreras de aficionados sobre su vieja Triumph, debidamente preparada y afinada por el célebre mecánico. Más tarde confiaría en Ducati, corriendo con una Dharma 900, dándose cuenta de que con unas pequeñas modificaciones podría mejorar enormemente sus prestaciones. Después de una actualización que incluía un enorme carenado integral que mejoraba enormemente su aerodinámica, pudiendo superar los 230 km por hora en una máquina con más de 40 años y apenas 70 caballos de potencia. Tomaría el nombre de Aero D0, dejando claro que este sería el punto de partida, sirviendo de pequeña advertencia de lo que sería capaz de hacer. Lo que empezó con una pequeña mejora terminaría por convertirse en una moto completamente nueva. La Aero D1 no compartiría ni un solo tornillo con esa antigua Ducati. Los elementos de esta máquina fueron cuidadosamente fabricados y seleccionados por el propio Britten. Lo más destacable era el chasis, todo un monocasco como el que Ducati utilizaría 27 años después en la Panigale, sin ninguna conexión directa entre el motor y el tren trasero. Pero mientras que el chasis actual de la Panigale está fabricado en acero, la Aero D1 estaba montada sobre un chasis de fibra de carbono y Kevlar, en una época en la que estos materiales apenas se comenzaban a ver en la Fórmula 1. John Britten lo había fabricado en su propia casa. No olvidemos que Britten había sido un maestro en la fabricación industrial de hornos para vidrio, por lo que el manejo de las fibras no era ajeno a él. El motor fue encargado a la firma local Denko, especialistas en propulsores para Speedway, y que contaba con un bicilíndrico de 1000 cm3 alimentado por metanol. Las suspensiones corrían de la parte de VP y las llantas fueron suministradas por Mavic.
El piloto Gary Goodfellow pilotó la Aero Dig-1, la que calificaría de impresionante por su entrega de potencia, muy peculiar para una moto alimentada por alcohol, además de elogiar su manejo. Eso sí, correría con ella por poco tiempo. Britten estaba preparando algo mejor, algo único, una máquina en la que todas las piezas, incluido el propulsor, fuesen responsabilidad del propio Britten. Esta era la Britten V1000. El primer prototipo de la V1000 no se diferenciaba a simple vista de las Superbikes de la época, aunque los pilotos que tuvieron la suerte de probarla defendieron que tenía unas prestaciones francamente buenas, a la altura de las mejores máquinas de la época, como la Honda RC30 o la Suzuki GSX-R 750, pero esto no era suficiente para hacer historia. De todos modos, el propósito de este prototipo no era otro que servir como banco de pruebas para el propulsor que Britten estaba desarrollando, lo que hoy en día se conoce como una moto mula. La versión definitiva de la Britten V1000 llegaría en 1992 y si hubiese que describir su llegada con pocas palabras, fue como si se hubiese abierto un portal desde el futuro y una civilización superior tuviese el detalle de mostrarnos lo que es capaz de hacer. Así de revolucionaria era la Britten. Mantenía el chasis monocasco, esta vez fabricado enteramente en fibra de carbono, al igual que las llantas y las horquillas, ambas de fabricación propia, con un basculante anclado directamente sobre el motor. Dicho propulsor era un portento. Hubo dos versiones de 1000 y 1100 centímetros cúbicos, diseñados, producidos y ensamblados por el propio Britten y su equipo. Lo forjó en el horno de cerámica de su esposa y lo enfrió con agua de su propia piscina. Un bicilíndrico muy compacto capaz de desarrollar la impresionante cifra de 170 caballos de potencia. Pues sí, su cifra de potencia se equiparaba a la generación de Superbikes llegada 15 años después. Habría que esperar varios lustros para que motos como la Kawasaki ZX-10R de 2007 pudiesen batir en el banco de potencia a la Britten, pero no solo eso, estas cifras de potencia en un motor bicilíndrico de serie no se alcanzaron hasta la llegada de la Ducati 1198. Ya hablo solamente de cifras de potencia, porque en líneas generales la Britten seguía siendo imbatible. El conjunto apenas pesaba 143 kilos, más ligera que cualquier moto deportiva de cilindrada actual. Esto lo conseguía gracias a una carrocería construida en una sola pieza y fabricada enteramente en fibra de carbono de manera artesanal. El propio Britten realizó la estructura con alambre de jardín y pegándola con una pistola de silicona para después colocar las láminas de fibra de carbono una a una. John utilizó todos los conocimientos que había adquirido estudiando el aleteo de los pájaros en la aerodinámica de esta moto. Dinámicamente era portentosa, el tren delantero confiaba en un basculante totalmente independiente, dividiendo la moto en tres cuerpos, brindándola de un comportamiento muy poco reactivo y dócil, algo increíble para una moto de sus prestaciones. Estábamos ante la moto más avanzada del mundo y no era ni japonesa, ni italiana, ni americana, había nacido en la mente de un humilde joven de un remoto lugar en una isla del Pacífico. Pero para demostrar que era la mejor no bastaba con realizar un alarde de prestaciones, para ello tendría que competir, lo cual era bastante difícil por temas de homologación. A día de hoy esta moto podría competir perfectamente en MotoGP, pero en los 90 la máxima categoría mundialista estaba reservada para motos de 500 centímetros cúbicos y 2 tiempos, mientras que las Superbikes son una categoría dedicada únicamente a las motos de producción. Con este panorama, en pocas pruebas podría demostrar su superioridad. Una de ellas era la Battle of Twins, una categoría del campeonato americano reservada para máquinas bicilíndricas de gran popularidad, especialmente la prueba de Daytona, una de las pruebas de motociclismo más seguidas de Estados Unidos. Britten no lo tendría fácil. Para demostrar su valía en Daytona tendría que ganarle a la Ducati 888 oficial, la moto de producción más eficaz del mundo. John Britten confió en su compatriota Andrew Stroud para que pilotase su joya. Este piloto había protagonizado duelos mano a mano con el mismísimo Mick Doohan en el campeonato australiano, además de varias participaciones en el Mundial de 500 y en el Mundial de Resistencia.
En Daytona daría una clase magistral enfrentándose a Pasquale Picotti y su Ducati 888. El duelo sería épico, con un John Britten observando eufórico el logro que él había creado. Por desgracia, apenas unas curvas antes de llegar a la meta, cuando Stroud y la Britten estaban dominando la prueba, un fallo en la batería, uno de los pocos elementos no construidos por el propio Britten, les obligó a abandonar la carrera. De todos modos, jamás una derrota había sabido tan bien. John Britten se lo tomaría con humor y declararía después de la carrera: "Me está bien empleado por emplear una pieza de origen Ducati". La primera victoria de Britten no tardaría en llegar, enmarcada en el mismo campeonato, en un lugar icónico, la mismísima catedral del motociclismo en Assen. Pero la victoria del mítico trazado neerlandés solo sería la primera de muchas victorias. La V1000 destacaría en todas las carreras que disputaría, sin bajarse del podio en todas las que ha terminado y ganando la mayoría de ellas. Gran parte de estas carreras eran pruebas complementarias del Mundial de Superbikes, además de campeonatos regionales como el neozelandés o el australiano. De todos modos, Britten se encargaría de firmar en los libros de historia, estableciendo varios récords, entre ellos el de la moto más veloz en el cuarto de milla, alcanzando 302,7 km/h. Incluso se expondría la V1000 en el Museo Guggenheim como una verdadera obra de arte. Con todas las miradas sobre la Britten, el equipo de John se puso manos a la obra para conquistar la isla de Man. El implacable circuito urbano era un entorno totalmente inhóspito para la creación de John. Por ello, contrataron los servicios de dos pilotos experimentados en el mítico trazado manés, Nick Jefferies y Mark Farmer. Por desgracia, la isla mostró su cara más amarga. Farmer perdió el control de la V1000 con consecuencias fatales en una época en la que esta prueba se cobraba de media entre 3 y 4 víctimas mortales al año. Desde esta fatídica edición del TT de 1994, la estrella de Britten se fue apagando poco a poco y como si un guión de un drama se tratase, el propio John Britten nos dejaría un año después víctima de un cáncer de piel cuando apenas tenía 45 años. Sus colaboradores intentaron mantener la estela viva y se podía ver alguna V1000 en pruebas locales, incluso siguieron participando en el TT hasta 1999. Pero evidentemente no era lo mismo. Sin sus actualizaciones constantes y la mente brillante de John detrás, cada una de las únicas 10 motos producidas estarían destinadas a descansar en los museos de todo el mundo. Por eso se dice que lo impresionante de la historia de John Britten no es lo que logró, adelantándose a grandes firmas por varias décadas y millones de presupuesto, sino que lo que pudo haber logrado si hubiese vivido 40 años más. Y sin embargo, soy de los que piensa que supo condensar 90 años de vida en apenas 45. Quienes conocieron a John destacan su cercanía, sencillez y humildad, criado en el campo que viviría toda su vida y aislado del bullicio, estaba lejos de la vanidad y el egocentrismo típica de los genios. En resumen, John Britten representa la verdadera esencia del motociclismo y a donde este maravilloso mundo debe mirar. Conocer y difundir su historia, más que un bonito detalle, es un deber. ¿Y tú, conocías la historia de John Britten? ¿Qué te parecen sus creaciones? Me encantaría que dejaras tu opinión en la caja de comentarios. No olvides darle like y suscribirte si te ha gustado el vídeo, eso me motiva mucho a seguir. Por hoy me despido hasta mi próximo vídeo. ¡Adiós!